Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar de cómo viene la inflación, qué tanto está realmente bajando, cómo podemos esperar la economía, la generación de empleos el año entrante, y con ese fin hemos invitado a un economista experto en los temas, Carlos Serrano. Bienvenido, Carlos. Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver, Carlos, salió hoy unos datos sobre que parecería que la inflación sí está empezando a bajar, porque llevamos meses diciendo que ya va a bajar, pero no llega el momento donde empiece a descender. Ahora sí podemos ver un panorama un poco más optimista para la inflación del año entrante. Me parece que sí, que justamente para el año entrante veremos inflación bastante más baja de la que vemos este año. Creo que seguirá siendo alta lo que resta de este año, que la inflación cerrará el año en alrededor de 8%, pero el año que viene creo que podemos terminar en niveles de entre 4 y 4,5, es decir, todavía alta, todavía por encima del objetivo del Banco de México, pero sustancialmente menor a lo que hemos visto este año. ¿Por qué una inflación más baja el año que viene? Creo que son varios factores. El primero, claramente, la economía, tanto de nuestro país como la economía mundial, se está desacelerando. Los propios bancos centrales están tratando de desacelerarla, apretando la política monetaria. ¿Eso Esto qué se aprieta la política monetaria? significa subir las tasas de interés, lo cual hace más caro obtener un crédito para una empresa, para una familia. Eso baja la demanda agregada y, por lo tanto, baja las presiones en los precios. Además de eso, los cuellos de botella que vimos después de la pandemia que hicieron que fuera más caro mover un contenedor de Asia a América, que era más caro mover mercancía por tierra, parecen estar bajando a medida que la pandemia se está controlando. Eso también está ayudando. Las empresas han ido acumulando inventario que tendrán que ir sacando con descuentos. Entonces, me parece en general que sí hay elementos para pensar que hemos visto ya lo peor en inflación y que, aunque seguirá a niveles altos, comenzará a bajar de manera importante el año que viene, Carlos. Ahora, Carlos, a diferencia de otras crisis, pues normalmente tratamos de compararnos, ¿no? Decir, bueno, no, es que se parece a la del 2007, 2008, no, pero es diferente, y las discusiones son amplísimas, ¿no? Pues en esta tenemos un contenido exógeno, externo, que es la guerra, que pues quién sabe qué solución se le vaya a dar, y eso afecta al precio del petróleo, afecta a los transportes, los containers, etcétera. ¿Cómo ves ese factor? Así es, Federico, y un placer estar aquí contigo. Desde luego, creo que la guerra, el resultado de la invasión de Rusia a Ucrania, ha sido de los factores que han hecho que la inflación sea mucho más alta de la que hubiese sido si no se hubiera dado el conflicto, porque como dices, primero, uno de los elementos más preocupantes de esta ola inflacionaria es el precio de los alimentos. Alimentos. Y eso en buena medida se debe a que esa región es uno de los graneros del mundo, producen más de una tercera parte de muchos de los granos, en particular el trigo, la cebada, y eso nos ha incrementado los precios, además de que estamos viendo una inflación muy elevada en energéticos, también por ser Rusia un productor importante. Entonces, mientras no se resuelva este tema, creo que vamos a seguir viendo inflaciones muy elevadas, y en particular en Europa, Sí. por el precio del gas natural. Yo creo que lamentablemente Europa va a vivir una recesión bastante más profunda que la que Estados Unidos, Sí. por la dependencia que tienen del gas ruso. Sí. Ahora, cuando yo veo estos reportes de ustedes y de los banqueros centrales, quedo muy confundido en un tema. Porque uno supondría que con una economía que se está desacelerando, incluso Estados Unidos ya lleva sin crecer o casi sin crecer pues, un par de trimestres, pero al mismo tiempo el empleo sigue muy robusto. Es decir, la gente que quiere trabajar consigue trabajo pronto, hay una vacancia gigantesca. Por la experiencia de la pandemia, muchas empresas no están despidiendo. Entonces, de repente viene el reporte de que la economía no crece, pero el empleo sigue creciendo. Y eso como que a los banqueros les hace pensar que hay que apretar más la política monetaria, porque parte un poco perversa del modelo es que para enfriar la economía tienen que bajar las presiones salariales y para eso hay que desemplear gente. Es correcto, en muchos episodios inflacionarios lo que se teme es que pueda haber una espiral salarial, que es lo que hace que la inflación sea más difícil de controlar. Y lo que vemos hoy en Estados Unidos, Carlos, es, sobre todo en Estados Unidos, un mercado laboral muy apretado, y eso está haciendo en efecto que los banqueros centrales, en particular la Fed en Estados Unidos, quiera seguir apretando, es decir, subiendo las tasas para ver si pueden lograr enfriar este mercado laboral. Me parece, yo diría dos cosas al respecto. La primera, creo que esta fortaleza del mercado laboral va a hacer que en esta ocasión Estados Unidos se desacelere y muy posiblemente una recesión, pero creo que no será una recesión tan grave como otra. ¿Por qué? Justamente por este número tan elevado de vacantes que mencionas. Hoy, por cada persona desempleada en Estados Unidos hay 2 vacantes. Y creo que esto es lo que permitirá a las empresas
a medida que vayan viendo que tienen menos demanda, podrán hacer el ajuste anunciando menos plazas en lugar de despedir más personas. Entonces creo que será un episodio donde veremos mayor desempleo, sí, pero quizá no tan alto como en otras crisis. Y segundo punto que quisiera hacer respecto a esto que dice, me parece adecuado que los banqueros centrales estén aumentando las tasas para contener esta espiral inflacionaria, pero yo creo que pronto deberán empezar a medir los riesgos de apretar de más, porque la política monetaria actúa con ciertos rezagos. Entonces yo creo que lo que podemos ver es que lo que están subiendo hoy puede debilitar más a la economía dentro de un año y medio. Entonces yo creo que sería apropiado que quizás hasta este fin de año comiencen a ver cómo van a comenzar a salir de este ciclo de apretamiento para no ahorcar de más a la economía dentro de un año y medio. Ahora, Carlos, algo que vivimos en la década de los 80 y que fue terrible, es que cuando los procesos inflacionarios se desatan, las negociaciones salariales se hacen en función del futuro, no en función de lo que ocurrió. Hoy en la mañana viene un periódico especializado diciendo la IP pide que los aumentos salariales sean moderados, es decir, tiene que haber una recuperación del salario, pero no se disparen, porque si se disparan, entonces ustedes mismos están generando un ingrediente inflacionario, ¿no? Pero todos sabemos que la canasta básica ha sufrido en proporción al consumo de otros sectores mucho más. Entonces va a ser noviembre y diciembre, y ahí le tocan a instituciones como la UNAM, le toca partir plaza, ¿no? Van a ser claves en qué tanto, en qué nivel se sitúan los aumentos salariales. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hasta el momento los aumentos al salario mínimo que se han dado creo que han sido correctos, porque hay que señalar que el salario mínimo en México llevaba 40 años cayendo en términos reales, pero yo coincidiría con el llamado a que en este año en particular los aumentos sean más moderados a lo que hemos visto, porque en un contexto de alta inflación, subir mucho los salarios puede contribuir a lo que señalabas, a un desanclaje de expectativa, a que puedan los salarios empezar a subir más fuerte. Yo creo que lo que debería de hacerse en términos de política, Federico, es limitar en este año el aumento de los salarios y, por otra parte, ayudar a las familias de menos ingresos a compensar el aumento de los alimentos. Creo que de esta manera lo que se podría tener es una ayuda más focalizada, porque el aumento en alimentos sin duda perjudica a las familias de menos recursos, pero creo que hay que ser muy cautos con los aumentos ahora para evitar mayores aumentos en la inflación el año que viene. Ahora, una de las variables que uno asocia con un periodo inflacionario de tanta incertidumbre es un tipo de cambio volátil. Así es. E incluso si uno ve los pronósticos de ustedes y de otros bancos, pues se habían pronosticado que el tipo de cambio no se iba a mover gran cosa a lo largo de este año y en general llevaba cierto escepticismo, por no decir risa. Y sin embargo, el tipo de cambio se ha mantenido pues muy estable. El peso es de los tipos de cambio que menos, incluso tiene una pequeña revaluación frente al dólar. Depende cuándo empieces la toma, pero básicamente está igual. Y eso, cuando el grueso de las monedas, el euro, pues está casi en paridad con el dólar. Entonces, desde un punto de vista, digamos, comparativo, el peso está fuerte respecto a casi todas las monedas. ¿Qué explica esto? ¿Por qué en este caso la moneda mexicana se ha mantenido tan pegada al dólar, tan fuerte respecto a las otras monedas? Así es, Carlos, y ese es un excelente punto, porque lo que normalmente vemos en el pasado es que en los ciclos de subidas de tasas en Estados Unidos, lo que suele haber es un proceso de fortalecimiento del dólar en el que normalmente nuestra moneda también se depreciaba. En esta ocasión, el dólar en efecto se ha fortalecido contra la gran mayoría de monedas en el mundo, en particular avanzadas, como bien señala, y el peso ha sido muy resiliente. Porque, primero, México tiene una posición fiscal que se ve bastante mejor a la mayoría de los emergentes, tiene una deuda contra PIB relativamente baja, e incluso comparativamente ahora se ve mejor porque la gran mayoría de países tuvo una expansión fiscal muy fuerte para hacer frente a la pandemia, cuestión que aquí no se hizo. ¿Contra los consejos de ustedes, los economistas? Contra los consejos nuestros, es correcto. Yo sigo pensando que había espacio para hacer algo más y que eso hubiera, por un lado nos dio mayor estabilidad, pero por otro lado nuestra economía todavía no logra recuperar el PIB prepandemia y creo que ese ha sido el costo. Segundo, tenemos un diferencial de tasas muy elevado. El Banco de México comenzó a subir antes y hoy tenemos un diferencial contra Estados Unidos más o menos de 6 puntos porcentuales entre las tasas de corto plazo, siendo que en la última década
el promedio era más o menos de 4,5. Entonces, eso le da un soporte particular al peso. Y además, las otras dos cuestiones es que México es un país sin desequilibrios externos, que se ve primero un déficit de cuenta corriente muy pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que México es un país que puede financiar el grueso de sus importaciones con sus exportaciones. Hay otros países, Turquía, Argentina, que se han depreciado mucho más, que no tienen estas fuentes de divisas. No, a nosotros mismos nos pasó en el 94 y eso también nos da estabilidad en la moneda. Y finalmente, el otro componente importante de la balanza de pago ha sido una entrada muy potente de remesas. Las remesas ya no son una cuestión menor en México, equivalen a 4 puntos del PIB, son de lejos la principal fuente de divisas. Y siguen creciendo. Y siguen creciendo por lo que apuntabas, por un mercado laboral muy fuerte. Entonces, todo esto me parece que es lo que le ha dado esta fortaleza al peso, este anclaje macroeconómico, que además yo espero que vaya a continuar y por lo tanto creo que más allá de algún pronóstico puntual, seguiremos viendo estabilidad en el peso. Yo creo que estos llamados que dicen que puede haber una devaluación inminente, el 20%, yo no alcanzo a ver qué es lo que podría desatarlo, ¿no? Además, todos esos factores que mencionaste, pues hay que admitir que México, digamos, hay un factor del cual debemos sentirnos muy orgullosos, que son las exportaciones. Así es. ¿No? Porque han seguido creciendo y las agropecuarias también han seguido subiendo bien por nosotros. Y después dices remesas, bueno, ahí no deberíamos estar tan orgullosos porque son personas que han tenido que emigrar porque no encuentran trabajo aquí. Pero si viene la desaceleración, pues uno de los afectados probablemente sean los trabajadores mexicanos, por razones lógicas. Entonces, pues también puede haber un menor flujo de remesas a México, ¿no? Coincido, ¿no? Nosotros pensamos que el año que viene, Federico, justo por lo que apuntas, porque habrá un mercado laboral no tan fuerte, las remesas crecerán, pero van a crecer a ritmos menores a los que han venido haciendo, y eso puede tener cierta depreciación, no creo que muy grande, pero cierta depreciación con el tipo de cambio, ¿no? Nos queda poco tiempo y hay un tema que anunciamos al principio y no hemos hecho. ¿Cómo esperas crezca la economía este año y sobre todo el subsecuente? Este año yo creo que ya tenemos bastante información, Carlos, para decir que la economía va a crecer en torno a 2%. Por ahí están la mayoría de los pronósticos. Sin embargo, yo creo que para el año que viene, 2023, vamos a tener un crecimiento sustancialmente menor al que vimos este año. Yo en lo particular pronostico un crecimiento de 0.6%. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a tener el motor externo jalando también como antes, por lo que decíamos, ¿no? Este apretamiento monetario en Estados Unidos nos va a llevar a una desaceleración y muy posiblemente a una recesión. Segundo, también aquí la política monetaria es muy restrictiva. Creo que las tasas este año podrán llegar a niveles de 10,5, 10,75, lo cual va a significar menor demanda de crédito, menor inversión, menor demanda por bienes de consumo duradero. Y tercero, lo que a mí más me preocupa es que seguimos viendo un entorno de extrema debilidad de la inversión. La inversión lleva muy débil desde el inicio de esta administración, al grado que hoy la inversión en México es 9% menor a la que había antes que empezara esta administración, y creo que mientras sigue la incertidumbre de distintas políticas públicas, sigue la incertidumbre en torno a lo que puede ocurrir con el Tratado de Libre Comercio, no va a repuntar, y por eso anticipo yo un año de bastante menor crecimiento. Pues Carlos, el tiempo se nos fue, pero ese es el tema pendiente. ¿Por qué la inversión no crece? ¿Y por qué no estamos aprovechando la enorme oportunidad que nos estaría trayendo la relocalización de producción manufacturera de Asia y de China en particular hacia otros lugares, sobre todo América del Norte? Pero muchas gracias por venir, Carlos. Al contrario, gracias a ustedes. Carlos, no, gracias. Mil gracias a ti y quedas emplazado para seguirnos tratando. Este tema es clave. Es clave. Nos llevaría a otro programa, me parece. Por lo menos. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Muy buenas noches por acompañarnos. Los esperamos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.